No sé si estamos hablando de... Me olvidé de grabar la clase, perdón. Ya. ¿Cuándo para mí es No un se genio? preocupe, lo que voy a hacer es, dado que he dictado este curso en 2 ocasiones, voy a subir al aula virtual la grabación de las 2 veces anteriores, y no está mal porque va a ser más largo incluso, ¿no? Van a ser ya no esta hora y 40 y pico, sino van a ser 4. O sea, 4 horas de material, que es básicamente esto, pero un poco más dilatado. Eh, bien. Yo Bien. creo, sí, no sé si vas a continuar con el concepto de genio más adelante o ya lo superaste. No, no, sí, voy a verlo ahora, a ver. Bueno, y justamente la segunda forma de ver al genio la podríamos sacar del trabajo Escritura no creativa del crítico Kenneth Goldsmith. Kenneth Goldsmith en este trabajo, pues, hace mención de varios casos donde ha aparecido lo que él llama genio no creativo. Uno de los casos, en realidad, yo utilicé para profundizar en él el mismo texto que había hecho mención al inicio, que es Alta Cultura Descafeinada, y es el siguiente, ¿no? En cierto momento, en cierto momento surgió un ensayo, aquí tengo los datos, porque tengo memoria. Bueno, en 1973 surge un ensayo titulado Fake as More, de Cheryl Bernstein, que era una crítica, ¿no? De arte. Entonces, en este ensayo, lo que hace Bernstein es hablar de cómo la copia de un arte original es superior, en este caso en específico, al arte original. Entonces, estamos hablando de que se ha copiado una obra de arte, y lo que dice la crítica es que por ciertas cuestiones que ella pondera como válidas, la copia es superior a la obra original, ¿no? Y la copia es exactamente igual, ¿eh? Entonces ella analiza cómo hay un artista que se llama Hank Herron que copia tal cual la obra de otro artista conceptual que es Frank Stella. Y justamente podemos ver una comparativa de la obra de Hank Herron y Frank Stella. Es lo mismo. Eh, no, no hay más, es exactamente igual. Aquí podemos ver una imagen de Frank Stella haciendo una de sus características líneas negras, ¿no? Bueno, líneas. Este tipo de obra, evidentemente, tampoco, o sea, en términos técnicos, no es difícil de copiar, ¿no? Entonces, justamente es posible que este otro individuo, que es Hank Herron, pudiese copiarlos a la perfección. Lo que dice Cheryl Bernstein en esta obra es que lo que tiene la copia, que no tiene el original, es el vaciamiento de la intención creadora del artista. Entonces, Hank Herron no tiene la intención del creador original. Ha habido un vaciamiento de ese componente humano, ¿no? Del creador, ¿no? Que está inventando algo nuevo. Y eso precisamente es lo que podría apreciarse al ver la obra de la copia, ¿no? O sea, de la copia que está haciendo Hank Herron. O sea, cuando nosotros estamos frente a la copia de Hank Herron, lo que podemos hacer es una crítica a esta aura del artista, ¿no? Que ha sido, en este caso, vaciada, ¿no? Se nos hemos quedado con un arte, dice Bernstein, puro, porque es un arte sin la intención del artista, ¿no? Pero es arte al fin y al cabo. Y solamente es posible si hay alguien que lo está copiando, ¿no? Esa es, digamos, la gimnasia mental que se hace en este ensayo, ¿no? Ahora, este caso se complejiza aún más. Se descubre que Bernstein eh, no existe, ¿no? No existe Bernstein. Es un seudónimo de una investigadora de arte moderno que se llama Carol Duncan. Y Carol Duncan lo que estaba haciendo en este ensayo de 1973 era burlarse de los artistas conceptuales, ¿no? Cosa curiosa, los artistas conceptuales no se dieron cuenta de esta burla y de que el texto era sarcástico, y tomaron este ensayo
como un caballito de batalla para un montón de especulaciones sobre por qué copiar una obra de arte podía ser considerado también arte de calidad, y era superior incluso a los originales. Y hubieron un sinnúmero de artistas que comenzaron a copiar obras de otros autores y tratar de contrabandearlas, ¿no? Como arte, pues, válido y de valía, ¿no? Se complejiza esto aún más, ¿no? En realidad, Hanke Rom tampoco existió, ¿no? También era un invento de Carol Duncan en ese ensayo Fake as More. Y por si no fuera poco, luego el asunto se complejiza aún más, se complejiza en el lado humorístico, me refiero, porque en la misma época en la cual Carol Duncan, utilizando el seudónimo de Bernstein, creaba a este artista ficticio, Hanke Rom, que copiaba al artista real Frank Stella, en el mismo tiempo en el que se daba esa prank, había un artista estadounidense que hacía lo que hacía Hanke Rom, o sea, copiaba a Frank Stella también. Y ahí la podemos ver, se llamaba Elaine Sturtevant. Y ahí la podemos ver específicamente, ¿no? Copiando las líneas que hacía Frank Stella. Es decir, la realidad había superado la ficción, ¿no? Este ensayo era una mentira sobre un artista que copiaba a otro, pero en la realidad sí había pues un artista que copiaba a Frank Stella, y ahí la podemos ver, ¿no? Bueno, lo que dice Goldsmith con respecto de copiar es algo que va más o menos, que ve, por ejemplo, de una interpretación no irónica del ensayo de Fake as More de Bernstein, ¿no? Bueno, en realidad de Duncan. O sea, en otras palabras, Kenneth Goldsmith dice que copiar no está mal, al contrario, está chido copiar, ¿no? Hay que copiar más porque es, digamos, el siguiente paso que va a ser el arte, ¿no? Para pasar ya de lo aburrido que es tratar de ser creativos y originales, etc. Bueno, Kenneth Goldsmith habla de lo que vendría a ser el genio no original, pero este concepto de genio original, adivinen, no lo inventa Kenneth Goldsmith, ¿no? Sería una contradicción. Entonces, este concepto en realidad lo extrae de otra crítica, que es Marjorie Perloff, que ahí la podemos ver en un jardín, ¿no? Marjorie Perloff propone la noción de genio no original, refiriéndose a aquel que es genial en términos de mover información, ¿no? Moving information. Es decir, podríamos decir ahora, ¿no? Aquella persona que tiene mucha habilidad para ser influencer o para saca un texto, ¿no? El texto tiene la calidad que tiene. No le pidas más a la calidad del texto, ¿no? Tiene la calidad que pudo. Pero este individuo tiene una capacidad bastante interesante de mover ese texto entre críticos, entre usuarios, etcétera, y hace que ese texto llegue a más personas, en fin, ¿no? Entonces, Marjorie Perloff diría que este genio es un genio en tanto puede mover la información. Y es un genio no original porque además su obra pues no puede ser incluso una copia. Eso es lo que dice Marjorie Perloff. A ver, por aquí. Bueno, para profundizar un poco más en lo que mencionaba Goldsmith. A Goldsmith si le preguntásemos ahora, ¿no? ¿Es necesario escribir más? Goldsmith diría que no. De hecho, Goldsmith dice, ya todas las obras están hechas ya. Eso es lo que dice Goldsmith, ¿no? O sea, lo más importante ya se ha dicho. Lo único que falta es, digamos, hacer remixes, ¿no? Entonces, amparado en esa noción, en esa idea, es que él dice, ¿no? Lo que falta ahora es un genio no creativo, un genio no original, ¿no? Que haga remixes. Pero claro, esto es bastante cuestionable, ¿no? De hecho, Goldsmith, con respecto de un caso de plagio en que estuvo involucrado Random House, argumentó que estaba justificable el hecho de que hayan plagiado cierta obra y la hayan vendido, ¿no? Porque el autor había mencionado de que la obra no era original. O sea, había puesto, esta obra no es original, ¿no? Pero sigue siendo una copia y habían hecho dinero con ella, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Kenneth Goldsmith, pese a lo extraño de su pensamiento, ha sido un autor bastante acogido por una corriente que se llama patch writing o copywriting.
De hecho, no sé si alguno está metido en lo que es el mundo de la poesía y todo este asunto, pero hay mucha gente que no irónicamente se coloca en Facebook en vez de escritor o en vez de poeta, copywriter, ¿no? Que vendría a ser el que hace la acción del copywriting, ¿no? Entonces son copywriters. Ellos lo que hacen es lo siguiente, cogen libros de un montón de personas, hacen un remix, no le agregan absolutamente nada, el remix tiene una calidad bastante dudosa y eso, así es en poesía, ¿no? O sea, básicamente no le escriben, ¿no? Ahora, con respecto de la calidad que pueda tener un remix, yo también agregaría de que hay remixes que están bastante bien. Por ejemplo, en la música se hacen remixes que pueden tener cierta calidad. Y yo diría que en la escritura también. Por ejemplo, en la siguiente sesión quiero introducirles el caso del cut-up, que es una técnica experimental de escritura que utiliza el autor americano William Burroughs. Y el cut-up de William Burroughs tiene mucha calidad literaria, pero digamos que hay cierta cuota de creatividad que inserta William Burroughs, de creatividad y de trabajo, para hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? Aparte que en realidad él hace un cut-up en base no a otros textos literarios, sino en base a noticias, diarios, etcétera, ¿no? O sea, y es un poco más complejo el asunto. Ahora bien, Kenneth Goldsmith tenía un taller, bueno, no sé si lo sigue teniendo, llamado igual que su libro, ¿no? Que es Escritura no creativa. Y en este taller lo que les enseñaba a sus alumnos era la forma más eficiente de dejar de tener creatividad. Y cuenta una anécdota de que una alumna para el final de curso se le acercó y le pidió perdón y estaba muy triste y muy deprimida, y el motivo era que ella sentía que incluso intentando no ser creativa, había sido un poco creativa, ¿no? Entonces Kenneth Goldsmith le dice, no te preocupes, ¿no? Ya lo lograrás. eh, pero es a esto, ¿no? El trabajo final del curso de Goldsmith en este taller consistía en coger un ensayo, bajarte un ensayo de internet, cambiarle el nombre, poner el tuyo y presentarlo. Y ese era el trabajo final. Bueno. Punto positivo de Kenneth Goldsmith, yo diría, con respecto de esta visión del genio, lo personal, ninguna, ¿no? Pero yo creo que nos ayuda a entender cuáles son las bases de cierto cinismo que en la actualidad está reinando dentro de la producción literaria actual, ¿no? O sea, porque es cínico Goldsmith, ¿no? Yo diría que no sé siquiera si se cree su discurso, ¿no? Pero yo creo que da igual precisamente, ¿no? Hace dinero con ese discurso, porque hay mucha gente interesada en asesinar lo último que quedaba de esta noción del genio creativo, ¿no? Que tanto ponderaba, por ejemplo, Valdelomar, que habíamos visto. Bueno, un punto positivo de Kenneth Goldsmith, si es que quieren ahondar en algo que produzca él, yo les diría que visiten su página web, UbuWeb se llama, ¿no? No está en los buscadores de Google porque él mismo lo sacó, y es una página donde él recopila un montón de información, textos, audios y videos, o sea, a quien le guste, por ejemplo, el lenguaje cinematográfico, etcétera, puede visitar esa web porque están un montón de data sobre las vanguardias artísticas, ¿no? Que es data que no está en ningún otro lugar. Evidentemente no cobra por ese trabajo, ¿no? Pero es una web interesante como referencia, ¿no? Más allá de eso, la obra misma de Kenneth Goldsmith, como augurarán, es nonsense. O sea, el literal se dedica a copiar boletos y copiar cosos. O sea, no tiene sentido siquiera, ¿no? Eh, se grabó él mismo hablando durante no sé cuántos días y eso hizo que lo volvió a tipear y cosas así, ¿no? O sea, no tiene sentido. Pero bueno, allí tenemos justamente para terminar estas dos visiones contrapuestas de dos genios, ¿no? Y evidentemente la que está imperando ahora diría yo que es la visión del genio que tiene pues Kenneth Goldsmith y Marjorie Perloff. En la siguiente sesión vamos a ahondar en un texto que se titula La ira de las masas, Internet y la crisis de la ciudad letrada, una aproximación a la poesía de los nativos digitales. Es compuesto, este ensayo, que es un ensayo además ganador de un premio muy importante de ensayo en España, premio de ensayo de Málaga, el 10º me parece,
y le pertenece a un crítico peruano, ¿no? Martín Rodríguez Gaona, que evidentemente, como toda persona talentosa, es reconocida en España, ¿no? Y no en Perú. Pero eso, es un texto muy importante que analiza justamente la poesía que se hace en la actualidad y qué tanto esta poesía está vinculada con las técnicas agresivas de marketing, ¿no? Voy a presentarles esto, algunos ejemplos bien divertidos, y finalmente algunas técnicas de cut-up y de fold-in de un autor tan emblemático como William Burroughs, ¿no? Que ya ahí veremos que mezcla incluso procesos de magia y de vudú con grabadoras y un montón de cosas, ¿no? Porque también hizo algo de producción cinematográfica, ¿no? Podríamos decirlo. Bueno, ¿hasta allí alguna pregunta? José, cuando escucho el nonsense, no sé si me puedes decir en cómo se relacionaría, si es que hay alguna relación con lo que Ah, me... sí, 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 que son discursos que no tienen sentido, o sea, son No, no, absurdos. sí, sí. No, no, ¿cómo se Ujú. relaciona el nonsense con lo que me parece haber escuchado Amparte? Ah, bueno, yo creo que podríamos relacionarlos en la medida de que el Amparte tiene un discurso forzado que pretende elevar cierta obra como un arte de valía, ¿no? Y el nonsense al final es eso, ¿no? O sea, tú puedes tener un discurso crítico medio hilado, ¿no? Aparentemente hilado, pero si no tiene relación con una obra que realmente lo valga, sigue siendo un sinsentido, ¿no? Simplemente es un discurso forzado, ¿no? Yo lo veo más o menos por allí. O sea, cuando ustedes vayan a un museo y vean una pared, yo he visto, ¿no? Por ejemplo, una vez fui y vi una radio, ¿no? Una radio tal cual, una radio en medio, una radio ahí, ¿no? Una radio cualquiera. No había más, ¿no? Era una radio que habían comprado. No estaban ni sintonizando nada particular. Y había un muro entero, ¿no? Justificando la obra, ¿no? Citando a Levinas. Y en ese momento yo estudiaba filosofía y lo peor es que, claro, eventualmente entendía por dónde iba el asunto de la pared, ¿no? Y probablemente lo haya escrito un filósofo, ¿no? Y decía, bueno, aquí vemos una relación del espectador con una otra edad, ¿no? Y a través de los ojos del otro se ve a Dios, ¿no? En este caso, a través de, bueno, nonsense, ¿no? O sea, sí, solamente era un adjetivo, ¿no? Que había colocado yo. Bueno, Perdón. no, seguramente tienes mapeada a esta youtuber española que habla sobre, bueno, artes, pues, ¿no? Ter. Ah, claro, sí, 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 muy buena, a Ell- mí me gusta mucho. a mí también me gusta mucho. Tiene un video que relaciona, ella sí tiene una forma de asociar las cosas impresionante. No sé si es original el Sí, sí, sí. contenido, Ujú, pero por ejemplo, dijo que hay un cuadro, no sé el nombre, pero me parece que es ruso, ujú, que literalmente es un cuadrado blanco con otro cuadrado más pequeño de color rojo ligeramente inclinado, me parece. Dice, ujú, ¿cómo ujú, es esto arte? Bueno, ujú. ahora vamos extrapolándolo al caso de las Kardashians, porque ella tiene una tendencia de Una asociarlo, fijación, sí, con el una culo fijación, de una Kardashian, sí. literalmente con su culo. Y Ujú, dice, bueno, lo que ellas muestran es su vida de cada día. ¿Qué de novedoso, qué de llamativo puede tener la vida de cada día de alguien? Nada. Sí, pero a ella se les ocurrió hacerlo y de eso han ajá, hecho ajá, una millonada. Bueno, a este hombre ujú, se le ocurrió hacer algo súper básico, que por tan básico la gente lo discriminó por centurias. Bueno, pero ir a lo más básico, a lo ridículo, por no decirlo, tiene algún tipo de genio, ¿no? Y ya, bueno, al menos eso defendía Ter. ujú, ujú. Las Kardashians han hecho millones, millones de lo que es su día a día. Está bien, Ujú, la ujú. idea parece ridícula, pero a ver, hazlo, a que se te ocurra. Claro, Nos vamos a la sofisticación y ah, dejamos lo básico. ahí lo que iría es, por ejemplo, a la definición de genio no creativo de Perloff, ¿no? Que no es genio en tanto la calidad de su programa, por ejemplo, el reality de las Kardashian, ¿no? No son geniales en tanto la calidad del reality, sino en la campaña de marketing que le hacen al reality y en cómo lo promocionan y en cómo han logrado tener ciertas visitas y ciertas personas que ven el reality. La capacidad que tienen de mover la información precisamente. Entonces, podríamos decir que yo lo creo de verdad, que hay genios del marketing, ¿no? Hay genios del marketing. El genio puede estar en cualquier parte, ¿no? Entonces, en este caso son genios del marketing. Pero
es curioso porque no son genios de la televisión, o sea, no son genios qué sé yo, de la cinematografía, o no son genios del arte lírico, no son genios de ese tipo. Pero como son genios del marketing, pueden hacerse pasar como genios del arte, por ejemplo, o de la literatura, o de las artes plásticas. Y siendo Pero yo genios diría del, que son genios del marketing más bien, ¿no? O sea, y si son siendo, genios de algo, son del marketing. y siendo genios del marketing, lo son de la simulación. Claro. El marketing, Digamos que están muy bien adaptados a la simulación, aunque diría yo que, bueno, sí. yo creo que la Yo creo que hasta lo simulación, distinguen bien, ¿ah? También. porque si vamos a entender la simulación pues Lo que como pasa es que son una... cínicos, claro, Bueno, son cínicos. O sea, la mayoría, al menos, por ejemplo, Goldsmith es totalmente cínico. Y ya está, o sea, no le vas a pedir a Goldsmith que sea honesto, ¿no? Porque te va a claro, dar un discurso de la honestidad, incluso enarbolando la honestidad, ¿sabes lo que te digo? Y la creatividad no creativa. Entonces, claro, son personas cínicas de toda la vida, pero ya está. Ahora, que parezca mal o nos parezca bien, bueno, eso ya depende de cada cual, ¿no? El punto es analizar el fenómeno, ¿no? Ya verá cada quien si de pronto se vuelven copywriters o lo que sea, ¿no? Ya dependerá de cada uno. bueno, en última instancia todos somos copywriters, ¿no? En la medida de que no hay ningún producto netamente 90% original, podríamos decir que sí, pero la actividad del copywriter consiste en tratar de anular lo creativo, entonces a lo mejor no, porque nosotros estamos, porque claro, hacemos remixes de las cosas, pero digamos que hay una fuerte, un fuerte porcentaje de cómo ordenamos la información y de cosas que metemos allí, ¿no? Que no estaban antes. Eh, el copywriter hace un trabajo muy burdo en ese sentido y por eso quiero la siguiente clase darles una buena explicación de cómo, por ejemplo, William Burroughs hacía remixes con textos, pero los hacía a mi modo de manera bien, ¿no? O sea, aplicaba esa técnica, pero bien, no como Goldsmith, ¿no? Que es básicamente descárgate un ensayo de internet y pone tu nombre. O sea, Sí, eso, o sea, o, es que hay ejemplos, o sea, de hecho en este libro él coloca un montón de ejemplos y hay, por ejemplo, escritores que lo que hacen es, se compran un libro y lo reescriben tal cual. O sea, me he comprado la Ilíada de Homero. Lo que voy a hacer yo es copiar palabra por palabra la Ilíada de Homero en un blog de notas y el blog de notas lo vendo, ¿no? Y pongo mi nombre además, ¿no? se me viene a la mente, y es más, se me vino a la mente cuando escuchaba la primera parte de la segunda sección, un cuento de Borges que se llama Clon Orbis Tertius, que es el Ya, ya, primer claro. cuento. Yo creo que engrana De Borges. perfectamente con esta primera clase. Y además tiene muchísimo de la simulación. Él habla de una enciclopedia, de un artículo, de un mundo que no existe, pero que todo el mundo había escrito sobre él y se habían creado una noción sobre su certeza. Me parece que engrana perfectamente con lo que estamos viendo. Claro, Eh, Clon Uber Orbis Tertius, muy buen cuento. sí, sí. Bueno, esos textos podrían consultar. El de Gaona se encuentra en script, pero bueno, está en script de pago, pero yo creo que lo pueden conseguir también ¿cómo se llama esta maravilla? En Génesis, ¿no? Que es un LibGen, ¿no? Que ahí descargan buenos libros, ¿no? Bueno, se puede descargar buenos libros de editoriales que no dejan que se descarguen libros. Pero, pero eso, Claro. ¿alguien más tiene una pregunta, un comentario? Depende no solo del tema, no del curso en general. ¿Sí? Bueno, ¿algo más quisieras agregar, Martín? No sé a quién se lo escuché o leí, me parece que Vargas Llosa, que el genio verdadero, el auténtico genio, es el que nace, es el Ujú, único, es el que no necesita educación, no necesita perfección, sino que nace hecho, conseguido. ujú. Y él ofrece un ejemplo en la poesía francesa que es Axel Rimbaud. Este Ya, claro. señor que escribió de los 16 a los 19,
sin clases mayores, bueno, sí que tuvo la clase básica primaria, pero sin alguna instrucción o maestría, escribe la poesía que escribió y renovó los cánones poéticos de la Francia del siglo XIX. Dice él, cosa distinta sucede, por ejemplo, con los prosistas, como él mismo, que se hace llamar un escritor a martillazos, que él hace su obra, eh, su narrativa, a punta de avances, retrocesos, avances. No es que te sale la inspiración de un porrazo, sino que tú lo meditas. En esa meditación se pierde el genio. En esa meditación Sí, tú te acreditas como un mundano con muchísimo claro, talento, pero no es un genio. sí. Y yo creo que lo que pasa es que es bien tedioso aceptar esa postura, esa tesis, porque digamos que nadie quiere escucharlo, ¿no? Nadie que sobre todo escriba quiere escuchar eso, ¿no? O que se dedique a algo, que es como decir, bueno, el genio nace y ya está. Y si no naciste genio, pues no te tomes la molestia. Hay una película que se llama The Gambler, El apostador, donde hay un profesor de literatura que es apostador también y menciona aquello, ¿no? Decía, eh, si ustedes no son genios en la disciplina que han escogido, no se tomen la molestia, ¿no? Pueden ser electricistas, el mundo necesita gente en otras cosas, ¿no? Dedíquense a lo que hagan bien, no fuercen el asunto. Y le preguntó a un chico random, ¿no? Que era muy bueno en tenis, y le dijo, tú, por ejemplo, ¿no? ¿Tus papás son tenistas? No. ¿Has practicado más horas que las otras personas? No. Pero sí o no que en algún momento notaste que podías ser el mejor en esto. Y él dijo, sí, claro. Siento que estoy tengo la posibilidad de estar dentro de los mejores, ¿no? Por alguna intuición, qué sé yo. Pero claro, esta es una visión incómoda, ¿no? Incómoda, porque claro, aquella persona que se quiere dedicar a la escritura o a lo que sea, como que queda un poco a medio camino, ¿no? Lo que yo diría, que me parece que a lo mejor es un poco más alentador, es que Rambo, claro, era un genio de nacimiento, tenía una predisposición, digamos, tenía una inteligencia, ¿no? Particular, eh, pero igual escribió, ¿sabes lo que te digo? O sea, igual no habrá practicado tanto, pero sí se sentó a escribir. Y si el genio que exista no se vaya, si no se sienta a hacer lo que tiene que hacer, pues da igual que sea un genio, va a ser una persona y más, o sea, y nada más. En cambio, una persona que de pronto no tiene de nacimiento una predisposición y todo lo demás y la desarrolla, al haberse sentado a hacer lo que tenía que hacer, ya superó a aquel genio que nunca hizo ningún libro. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, al final, yo creo que, digamos que la vida es sabia y estas cosas se van compensando, ¿no? Bueno, Porque eso, también es verdad que muchos genios suelen más bien ser más flojos, precisamente porque es más fácil para ellos hacer lo que tienen que hacer. Y al ser más flojos, no llegan digamos, a la excelencia, precisamente. Entonces llegan a algo o nada o algo regular. Y está. Y las personas que de pronto no tienen esa habilidad se esfuerzan más y llegan a hacer algo bueno, o sea, algo mejor incluso que alguien que sí tenía en principio esa predisposición. Y por otro lado, también está el hecho de que si te dedicas como un enfermo a lo que quieras, por más que no tengas un talento pues marcado, puedes apelar también a un golpe de gracia, ¿no? O sea, golpe de suerte, ¿no? Es como de las que 1000 personas que se dediquen ciegamente a esto, habrá una que le atine a las palabras indicadas y ya está. No necesariamente sea un genio. es una posición bastante optimista. Ya, ya, pero yo creo que es así. O sea, aparte, no sé si optimista, pero yo creo que estadísticamente puede sostenerse, ¿no? Ahora, que esa persona en específico seas tú, o sea, uno de nosotros, pues ya eso está un poco más verde, ¿no? Más Pero digamos allá. que estadísticamente yo creo que se puede lograr, ¿no? Al menos una obra genial, Un sí. One Hit Wonder. Claro, un one hit. Como los músicos, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí. A mí me Bueno, contentaría hacer algo así. Bueno, pero sí, es que es así. Es ensayo y error y intentarlo muchísimo, ¿no? Y algo es por estadística, algo te va a salir bien o algo te va a salir como en un nivel superior a lo regular, ¿no? es como esa Eh, frase de los medievales. Miente, miente, que algo quedará.
Escribe que Claro, algo claro. te va a atinar. Aunque claro, habría que comprender que eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase, que no habría que confundir eso con una hiperproducción, ¿no? Porque también es verdad que hay personas que producen poemarios como si fueran trabajadores en el McDonald's despachando hamburguesas, ¿sabes? Y es Escucha, como José, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y no se dedican mucho tiempo en manufacturarlos. Entonces, esas personas, por ejemplo, en particular, pueden escribir 100 libros y ninguno le va a atinar ni va a ser un one hit wonder porque ni siquiera se está dedicando a lo que tiene que hacer, ¿sabes? Está haciendo comida chatarra. Entonces, no sé si entonces si es vamos a hacer una, varias cosas, ¿no? Hagámosla con conciencia, ¿no? no sé si es una infidencia la pregunta, pero hoy día vi una publicación en Facebook que dirigía unas denuncias de este calibre a un poeta nacional. ¿Algún Denuncias. conocimiento de hiperproducción y poca Ah, calidad? No sé si estás al tanto. bueno, no sé, yo creo que más bien es algo común, ¿ah? No creo que haya una persona en específico. Me imagino que habrán varias personas que destaquen más en este acto de incontinencia, pero, pero no sé, yo sí lo veo como un fenómeno más amplio que, que me parece bien sospechoso cuando se intenta dirigir a una persona o dos personas en particular, cuando en realidad es más que hay un montón de gente que lo está haciendo, solamente que no llegan a ser mediáticos, pero hay un montón de gente que lo está haciendo. Y como fenómeno amplio es que a mí me interesa, ¿no? No como, claro, nombres en particular y esas cosas. Y al final, no sé, al final es lo que yo les decía a unos alumnos el año pasado, ¿no? Al final, si quieres dedicarte al arte, tienes que hacerte una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres ser un artista famoso o quieres ser un buen artista? Y ya está, porque son cosas que mayormente están separadas. ¿Quieres hacer buen arte o quieres ser considerado un buen artista? Porque a veces para ser considerado un artista solo tienes que hacer relaciones públicas. Pero bueno. Correcto. Ya está, chicos. Si no hay alguna pregunta adicional, pues aquí acaba la sesión de hoy. Voy a dejar de grabar. Mm, sí, voy a dejar de grabar la pantalla. Dejar de grabar.